Shalom. Vamos a estudiar esta semana la parashá Koré. Y con esta parashá vamos a darnos cuenta que la Biblia no es un libro de religión, sino que es un libro que habla de la política. ¿Por qué? Porque en esta parashá vamos a ver lo que nosotros conocemos como un golpe de Estado, como levantarse contra un líder. Y fíjense que quien se levanta contra un líder o contra el líder no es alguien de afuera, es alguien de adentro y es alguien que es familia de Moisés. Es primo de Moisés. Este problema lo vamos a ver repetidamente en el Tanakh. Vamos a ver que por muchas ocasiones los enemigos de Israel no estaban afuera, estaban adentro. Y esa es la insistencia de Dios para con el pueblo de Israel, para que entiendan que la unidad del pueblo es lo que fortalece al pueblo. Cuando hay un pueblo que está dividido, no tiene maneras, no tiene formas de progresar. Y todos los fracasos que ha tenido el pueblo de Israel han sido de adentro hacia afuera. Ellos no se desintegraron porque los invadieron los enemigos. Ellos se quebrantaron por dentro o se quebrajaron por dentro y una vez quebrajados, entonces los enemigos atacaron. Cuando nosotros miramos que Balaam quiere maldecir a Israel, él se da cuenta que no lo puede hacer. No hay forma de hacerlo. Israel estaba unido, estaba en santidad y no caía maldición sobre Israel. Entonces, ¿qué hace Balaam? Fíjense que él no lo ataca. Él no manda un ejército. Él hace de que el pueblo se desintegre internamente. O sea, lo lleva a pecar. Lleva a los jóvenes a pecar. Y con esa caída, entonces es cuando ellos abren una puerta. Lo vemos con las tribus del norte. Al principio las tribus del norte estaban muy bien. Mientras ellos cumplían los mandamientos, bajaban o subían a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, se mantenían en contacto con los levitas, estaba perfectamente bien. Pero cuando el rey del norte decide cerrar la frontera y mantener a las 10 tribus en el norte nada más, o sea, divide el pueblo, allí es donde comienza la caída. ¿Por qué? Porque él tiene que fabricar altares. Porque el pueblo tenía que subir a Jerusalén a adorar. Era el lugar que Dios había destinado, pero entonces él cambia las reglas. Él dice, bueno, vamos a hacer 2 altares aquí arriba. ¿Y qué es lo primero que hace? Dividir al pueblo. Fíjense que la división del reino, a pesar de que se había dividido, el hecho de que las personas bajaban o subían, en este caso, vamos a decirlo de esa manera, en el aspecto espiritual, subían al templo para hacer sus sacrificios, ellos se mantenían en comunión con las tribus sureñas y además se mantenían en comunión con los levitas. Bueno, mientras eso sucedió, el pueblo estaba bien, a pesar de que estaba dividido. Porque, ¿qué es lo que nosotros hemos hablado aquí tantas veces? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El espíritu. Entonces, si ellos estaban, a pesar de que estaban físicamente separados, pero estaban unidos en el espíritu, ¿cuál era la unión que ellos tenían? De que ellos subían a Jerusalén a adorar allí y ofrecer los sacrificios. O sea, hasta ese momento el pueblo estaba bien.
aunque estaban separados físicamente, pero estaban unidos espiritualmente. La desgracia comienza cuando ellos comienzan a estar divididos espiritualmente. Cuando Jeroboam manda a construir los 2 altares, entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Hay una división no física, sino espiritual. Ya estaban divididos físicamente, pero continuaban en armonía, continuaban bien, continuaban poderosos. Pero cuando se desunieron espiritualmente es donde comienza la caída. Comienza el declive de las tribus norteñas. Allí es donde son invadidos y donde pierden, digamos, son desterrados, básicamente esparcidos por el mundo. Algunos escaparon, regresaron a Judá, a la tribu de Judá, regresaron al sur, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos murieron, otros fueron llevados cautivos a otros países y allá, como ya nosotros conocemos, perdieron la identidad. Entonces, el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro. Recordemos que fue uno de sus discípulos quien lo vende. Por eso le digo que el enemigo siempre está dentro. Tenemos el caso de Sansón. Sansón no tiene problema con los filisteos. Él lucha con los filisteos y los vence. Pero cuando él se encuentra con sus hermanos hebreos, que les de alguna manera le exigen que no peleen, que se entregue, entonces allí Israel pierde, porque no hay una unificación espiritual. Siempre hemos hablado, mis hermanos, que lo peor que puede sucederle a un creyente es estar desconectado espiritualmente. Eso es lo peor. El creyente necesita conectarse con el espíritu de la profecía. Cuando Sansón estaba, digamos, cuando Sansón estaba vivo, como podemos decir, o cuando él estaba actuando, cuando él estaba peleando contra los filisteos, el propósito de Dios con Sansón era precisamente eso, acabar con los filisteos. Ese era el propósito de Dios. El problema es que el pueblo de Israel no estaba unido a Sansón. O sea, estaba desconectado del espíritu. ¿Dónde encontramos otro caso de desconexión? Saúl. A Saúl le encomiendan una misión, pero él está desconectado totalmente de la profecía, del espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque se cree que esa persona, o digamos que un descendiente de los amalecitas, es el que más adelante planifica la exterminación del pueblo hebreo, o en este caso el pueblo judío que está en Persia. O sea, fíjense que cuando Dios dice, quiero que acabes con todos los amalecitas, Él se desconectó de eso, Él no lo pensó. Y uno de esos, y un descendiente de ellos, fue el que más adelante planifica la exterminación de los judíos en Persia. Porque no estás conectado a la profecía, al espíritu de la profecía. Y eso está pasando ahora. O sea, ¿para dónde está soplando el espíritu? El espíritu está soplando hacia Jerusalén. El espíritu está soplando hacia los mandamientos. El espíritu está soplando hacia Israel. ¿Y qué piensan las personas que están allá afuera? ¿Qué piensan los religiosos allá afuera? Están hablando del arrebatamiento. Algo que no va a suceder. O sea, Dios está llamando al pueblo a que pacte con Él
a que se una a su pueblo, porque se está llegando la hora donde las personas tienen que definirse de qué lado van a estar. Eso es lo que se está llegando, ese es el momento que estamos viviendo. Es necesario que las naciones se alineen de qué lado tienen que estar. ¿Por qué? Porque vamos hacia el enfrentamiento final. Entonces, mientras Dios está soplando en una dirección, hay creyentes que están yendo completamente en otra. Desalineado totalmente del espíritu de la profecía. O sea, en este momento lo único que hay que hacer es retornar a la casa del Padre, abrazar la Torá y abrazar al verdadero Mashiach de la Biblia. Hacia allá Dios está soplando. Él para nada está soplando para un supuesto arrebatamiento. Pero como están desconectados del espíritu de la profecía, las personas que están predicando allá afuera, están predicando arrebatamiento. Eso es lo que están predicando. Es más, cada día más se predica eso, dentro de las congregaciones cristianas. Es algo que no va a suceder. Entonces, como se está predicando un arrebatamiento, las personas no toman la decisión de prepararse, ni espiritual ni físicamente. Es un engaño. Van a agarrar a las personas desprevenidas. Yo ya le estoy diciendo a los amigos míos, no esperes por un arrebatamiento porque eso no existe. Eso de que se desaparece una supuesta iglesia en secreto para que Israel entre en tribulación, como que si ya no han pasado por tribulaciones, han vivido en tribulaciones. ¿Cuántas persecuciones a los judíos? No tienen paz desde que entraron a la tierra. Pero hay personas que todavía le piden, o sea, piensan que van a tener todavía mucho más tribulaciones. Y que va a ser solo para Israel. Para las naciones no va a pasar nada de eso. O sea, las naciones que no quieren abrazar al verdadero Mashiach, las naciones que no quieren abrazar la Torah, ellos piensan que no. O para ellos no es la ley. Están yendo en dirección contraria a lo que sopla el Espíritu. Cada día más personas se están dando cuenta de que lo que se conoce como cristianismo es una imitación de la verdadera fe o de la fe genuina. Y que para nada Yeshua mandó a predicar cristianismo, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, que lo único que ellos predicaron fue retorno a la casa del Padre, que a través de los méritos de Yeshua podemos formar parte del mismo pueblo. No lo vamos a sustituir, pero tampoco nos pueden dejar afuera. Formamos parte de la misma familia. Eso es todo lo único que ellos predicaron. Entonces, dejando claro esto, hermanos, la rebelión de Coré es el primer acto político que encontramos en la Biblia. Alguien que quiere darle un golpe de estado a su primo, al líder. ¿Y cómo lo hace? Él utiliza una palabra que es muy conocida por la izquierda, y es: todos podemos ser iguales. Fíjense que él se enfrenta a Moisés con el argumento de que todo el pueblo es santo y que Dios está en medio del pueblo, que no se requiere de un intermediario, no se requiere de Moisés, no se requiere de Aarón, no se requiere de la tribu de Levit. ¿Por qué? Porque según este hombre, todos están en medio de Dios, todos han alcanzado el mismo nivel.
Entonces, él está pidiendo una igualdad. Y desde un punto de vista suena bien. El problema es que él está hablando de igualdad cuando él es un líder. Y los que están con él son líderes. Y si él quisiera hablar de igualdad, lo primero que tendría que soltar es su cargo. Y decirle a los líderes que están con él, mire, suelten los cargos y vamos a ser todos iguales como los que no tienen cargo. O sea, está utilizando un lenguaje, está utilizando una mentira con el lenguaje de la igualdad. Porque ya de por sí él es un líder. Coré no era una persona común. Él era un príncipe del pueblo. De hecho, para que él tuviese seguidores, tenía que haber sido un líder. Entonces, él está pidiendo igualdad cuando él ya, de hecho, es líder. Fíjense, hermanos míos, que Coré no tenía para nada el espíritu de Mashiach. Cuando a Mashiach le preguntan que cómo hace uno para ser grande, ¿qué le dijo él? ¿Qué fue lo que dijo? Que se hiciera como uno de los más pequeños. Esa es la manera de engrandecerse. O sea, Coré, si hubiese querido realmente demostrar que el pueblo podía estar a un mismo nivel, él tenía que bajar de nivel. No decirle al pueblo que iba a subir al nivel de Moisés. Eso es un lenguaje comunista. Los comunistas lo primero que le dicen a las personas que los pobres van a ser igual que los ricos. Entonces los pobres se alegran. Y resulta ser que los ricos son los que lo hacen pobres. Entonces todo el mundo queda igual. Todo el mundo es pobre. Tú vas a estar como ese rico. Entonces el pobre piensa que va a andar en un Cadillac o en un Porsche. Y resulta ser que el rico le quitan el Porsche, le quitan el Cadillac y le dan una bicicleta como el pobre. Ahora los dos andan iguales, al mismo nivel. Ese es el lenguaje comunista. Pero, recordemos eso, el pueblo queda igual, todos pobres, pero los líderes no. Ese es el pensamiento de Coré. Por eso le digo que este es el primer comunista de la Biblia. El primer comunista que encontramos en la Biblia es Coré, que quiere igualdad para todos, o sea, todo el mundo pobre, y él es el único líder. Mis hermanos, el liderazgo en una persona es con el propósito de subir las personas, no de hundirlas. Para eso es un líder. Cuando a Moisés le reclaman de que hay personas que están profetizando, vienen unas personas y le dicen, mira, ahí por allá el pueblo está profetizando, hay unas personas que están fuera o están retiradas, pero ellos allá están profetizando. ¿Y será que le decimos que se callen? Y él dijo, no. ¿Cómo quisiera yo que no solamente ellos, sino todo el pueblo fueran profetas? Porque ese es el pensamiento del líder. El pensamiento del líder es eso, es subir a las personas. Pues lamentablemente hay personas que no quieren subir. Pues el líder, por más que trata de subirlos, pues no puede. Porque hay personas que no quieren subir. Pero el buen líder hace eso, sube a la persona de posición, lo eleva. Es más, el buen líder entiende que cada vez que sube a alguien, él sube más. Y mientras sube la persona, mientras suben sus discípulos, más suben él, más suben al líder. Lo entiende. ¿Por qué? Porque si Dios te está dando unas personas para que tú las prepares y ya le enseñaste suficiente a esas personas, Él te va a seguir dando todavía más misterios y más enseñanzas
para que ellos sigan creciendo. Se supone que todos tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, el líder es eso. Ese es el buen líder. Ese es el carácter que tenía Moisés. Moisés tenía ese pensamiento. Ese pensamiento lo tenía Mashiach. ¿Quieres ser grande? Hazte como uno de estos pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro trabajo es elevar a las personas, enseñarle para que se eleven. No mantener un rebaño de ovejas y trasquilarlas todos los días. No, ese no es el propósito. Toda persona que tiene el espíritu de un líder siempre tiene el deseo de que las personas crezcan espiritualmente, que sean bendecidas. No solamente que sea bendecido el líder, sino que sean bendecidas las personas. Entonces, Coré actuó hipócritamente. Dios conocía el corazón de Coré, por eso la tierra se abrió. ¿Y qué sucedió? Se lo tragó la tierra. Y todos sus seguidores. Se cree que los hijos de Coré no murieron en esa rebelión. Eso se cree. Que ellos no actuaron en contra de Coré por respeto a su padre. Y que Dios miró eso. Ellos no se opusieron a Coré porque Coré era su padre, pero tampoco estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Entonces, en Dios los premió a ellos. Porque recordemos que la Biblia tiene unos salmos y muchos de esos salmos fueron escritos ¿por quién? Por los hijos de Coré. Y uno de esos salmos dice, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque ellos quedaron con la mancha. Lo que hacen los padres perjudican a los hijos. Entonces ellos quedaron con esa mancha. Su padre se rebeló contra Moisés. Y me imagino que muchas personas lo miraron por mucho tiempo con esa mancha. Pero ellos pudieron superar eso. Su corazón estaba limpio. Su padre había cometido un error, pero su corazón estaba limpio. Ellos cortaron con eso. Y más adelante, ellos pudieron formar parte, porque ellos son levitas, de ese pueblo levita que dirigía al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que Coré se rebela contra Moisés y miren lo que hace Coré. ¿Saben en qué momento se rebeló él? ¿Cuál fue la parashá de la semana pasada? Los espías, los 10 espías que trajeron un mal informe. ¿Sí recuerda? Envía para ti los 10 espías. Ellos fueron a la tierra, bajaron con mal informe. Entonces, Dios se enojó. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó la vida, ¿cierto? Los mató a todos. ¿Qué hace Coré, hermanos míos? ¿A quién ustedes creen que le echó la culpa? Le echó la culpa a Moisés. Dice, es tu culpa de que esos hombres hayan sido muertos y que el pueblo ahora no entre a la tierra prometida. O sea, aprovechó ese momento, actuó con astucia, con maldad, en un momento crítico, en vez de tener temor, porque había acontecido la muerte de los 10 espías.
Israel había sido derrotado porque recuerden que después de la muerte ellos trataron de entrar a la tierra y Dios no los respaldó y ellos fueron corridos de la tierra y murieron muchos de ellos. Entonces el pueblo estaba enlutado por los 10 espías porque eran líderes, pero además estaban enlutados porque habían personas que habían muerto en las batallas. Los cananeos los retrocedieron y los mataron. Entonces ellos estaban enlutados. Entonces, ¿qué hace Coré en ese momento? Este es el momento indicado. Vamos a echarle la culpa a Moisés y yo sé que el pueblo me va a apoyar. Y ahí es donde él se revela, con mucha astucia y malicia. En vez digamos, de tranquilizar, de ponerse del lado de Moisés, es decirle, bueno, estamos pasando por un momento difícil, vamos a tratar de unificar el pueblo, aprovechó el mal momento que el pueblo estaba viviendo. Eso es común en las personas, hermanos míos. Eso es muy común en las personas. Hay personas que están esperando ese momento de falla en tu vida para atacarte. En los momentos difíciles es donde tú conoces quién es tu amigo y quién es tu amigo y quién no, y quién es tu enemigo. Esos son los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles es donde te atacan tus enemigos. Cuando ellos miran una brecha, cuando ellos miran que hay una puerta abierta, por allí entran. Y los amigos en esos momentos son los que te defienden. Los que te dicen, mira, estás débil, pero estoy aquí contigo, te voy a ayudar. Moisés necesitaba un amigo. Dice Moisés, no entramos a la tierra, murieron los espías, nos vamos de vuelta para el desierto, pero aquí estamos. Vamos a apoyarte, vamos a hacer todo lo posible por agradarle a Hashem. Probablemente Hashem cambie de idea y no nos manda 40 años al desierto. A lo mejor nos manda, en poco tiempo nos retorna a la tierra. Ellos no tuvieron unión. Entonces, fíjense, hermanos, que Israel tiene que pagar el precio de los 40 años en el desierto por eso. Una vez que ellos tratan de entrar a la tierra y no pueden por la mala información, el mal testimonio de los espías o el mal reporte de los espías, aparte de eso se levanta Coré, que es primo de Moisés, con príncipes, con líderes del pueblo. Entonces allí es donde viene la muerte de Coré y la muerte de sus líderes. Por eso le digo, mis hermanos, que cuando alguien le enseñe a que vamos a ser iguales todos, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque la única manera de crecer es hacerse pequeño, hacerse obediente. Las personas que obedecen son las que crecen. Las personas que obedecen son las personas que Dios engrandece. O sea, no es que tú vas a ser igual al otro porque tú te lo mereces. Eso es lo que le está diciendo, Coré al pueblo. Mire, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación? Porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué se levantan vosotros como sobre la congregación del Eterno? En otras palabras, ¿por qué solamente ustedes tienen buenas posiciones? Fíjense, mis hermanos, que esto es un mensaje parecido al discurso de la serpiente. Es que vas a ser como Dios. O sea, es como elevarte por la vía rápida. Elevarte por la vía rápida. Y no funciona nunca así. Hay que pagar un precio para uno llegar a un punto elevado. O sea, cuando tú vas subiendo una montaña, tú no subes sin esfuerzo.
Para tú subir una montaña requieres de esfuerzo, requieres de energía. Nosotros siempre hemos hablado que cuando un cohete va a salir de la atmósfera, se requiere de una cantidad de combustible. Una vez que ya sale de la Tierra, de la atmósfera, pues ya no requiere tanto combustible. Y para retornar, pues no requiere casi nada, porque va bajando. Entonces, para elevarnos se requiere esfuerzo. Para caer es fácil. Usted no necesita esfuerzo para caer. Para caer lo que hay es que descuidarse. Dejar de orar, dejar de venir al servicio, dejar de estudiar la Torá, dejar de hablar con Dios. Eso es fácil. Entonces, para caer es fácil. Pero para elevarse hay que hacer un esfuerzo. Y todas las personas que quieren elevarse sin esfuerzo, pues caen en la trampa del facilismo, de lo que le está ofreciendo Coré. Todos aquí son santos. No necesitamos de que hayan líderes. Todos podemos ser iguales. Miren, mis hermanos, que cuando se habla de que todos pueden ser líderes, ¿saben qué se produce? Se produce una anarquía. Eso es lo que pasa. Porque Dios es un Dios de orden. Él creó el universo con orden. Y así como en la tierra hay líderes, también lo hay en los cielos. La tierra es una copia de lo que está arriba. O sea, así funciona el gobierno de Dios. No es que todos tienen la misma posición. No. Así no funcionan las cosas con Dios. Él tiene líderes que han podido alcanzar un nivel espiritual elevado y Él usa a esos líderes para subir a los otros, no para hundirlos. No es como los capitalistas que tienen inteligencia para hacer negocios y ponen a la gente a trabajar y ellos se enriquecen y los otros todos son unos empleados. Y se quedan toda la vida de empleados y el que crece es el dueño del negocio. Esa es la idea capitalista, pero el pensamiento de Dios no es ese. El pensamiento de Dios es que si hay un líder, ese líder va a instruir a otros para que sean líderes. O sea, ¿cómo terminaron siendo los discípulos del maestro? Teniendo un conocimiento extraordinario de la Torá. Estaban al lado de un buen maestro. Entonces, eso es lo que en el judaísmo se practica eso. A ver, ¿a los pies de quién se arrimó Pablo? De un buen líder, porque él quería ser líder, él quería subir. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que Dios trabaja con ese sistema, que Él tiene líderes para hacer crecer al que no es líder, no para que se quede abajo. No, son los del otro lado los que hacen eso. Los que nunca quieren soltar el liderazgo, los que quieren gobernar y los que quieren que tú no pienses.